Ahí está el profesor Podosis. Póngale Perfecto. micrófono, profesor. Ahí estamos. Buen día a todos. Gracias por venir. Este es el último acción que se da por el proceso del postítulo 2025 y hoy día tenemos dos presentaciones de seminario y voy a hacer compartir la pantalla y en la primer seminario lo presenta Mario Sandoval y nos va a hablar acerca de la cibernética, redes neuronales y la biología del conocer. Ajá, ahí nos acopla. Ya, ¿me escuchan bien ahí? Sí, claro, perfecto. Perfecto. Ejé, voy a compartir la pantalla. Em, bueno, estoy muy contento de estar hoy día con todos ustedes. Es una oportunidad muy linda de, un hito para mí estar en este contexto, ¿cierto? Con todos ustedes, con profesores, ¿cierto? De la envergadura del profesor Podós y del profesor Letelier, que yo siempre los veía como héroes. Y, y bueno, ser ahora estudiante y tener la posibilidad de presentar es muy importante y es muy grato a la vez. Así que bueno, a pasar a compartir la pantalla. Um, Juan Carlos está en el sur, me dijo, ayer lo vi. No sé si se Sí, puede conectar, estaba en vuelo. sí, Les vamos a mandar saludos al profesor sí. Letelier, si es que queda grabado, ¿cierto? Telonero de sus presentaciones de inteligencia artificial. Un gran saludo. A ver, compartir, ahí estamos. Ya, ajá, por ahí, por ahí. Ya, ahí apareció su Ya PowerPoint. está. Perfecto. Muy bien. Entonces, voy a mover este conector para este otro lado. Ajá, parece que ahí sí. Um, ya, perfecto. Entonces ahí tenemos a don Ramón y Cajal y uno de sus famosos dibujos, ¿cierto? Bueno, eh, Santiago Ramón y Cajal, en 1906, eh, premio Nobel de Fisiología. Demostró algo revolucionario. El cerebro no es un continuo reticular, sino una red de unidades discretas. Esto se llamó la doctrina neuronal. La neurona como unidad funcional se comunica a través de espacios especializados, sinapsis, y la información fluye en direcciones específicas. Ahí hay un dibujo que si ustedes lo pueden buscar en la web, tiene una resolución impresionante. Y ahí se pueden ver, de alguna manera, las flechitas que muestran la dirección del impulso. Uh-huh. Cajal veía esta estructura, ¿cierto? Estática, eh, y esto ya insinúa, ¿cierto?, entender la dinámica. Uh-huh. Aquí vemos uno de los dibujos como emblemáticos, ¿cierto? Que tiene que ver con la neurona piramidal, dibujada con una pretensión preciosa, ¿cierto? La complejidad del árbol dendrítico, múltiple entrada, integración,
una salida por el axón. Bueno, cada neurona, una unidad, ¿cierto? Y con múltiples asociaciones. No hay una asociación uno a uno, puede haber convergencia de múltiples señales. Eh, Está implícito, ¿cierto?, que el proceso neuronal no es una situación lineal, ¿cierto? No es una asociación simple. Entonces, ahora pasamos a uno de los discípulos de Ramón y Cajal, que fue un poquito más allá. Eh, Llegó a Nueva York en el año 31 y completó, sí, su formación en Madrid. Estuvo en Zaragoza, parece que nació allí. Ujú. Eh, entonces, él habla de cadenas cerradas de neuronas donde la actividad puede circular y mantenerse sin estimulación externa continua. Se anticipa los loops de retroalimentación. O sea, por primera vez tenemos un mecanismo biológico, ¿cierto?, de actividad que persiste en el circuito. Esta es una lámina muy interesante, ¿cierto? En el año 47, aquí al comienzo a la izquierda, está Lorente de No, Rafael Lorente de No. Al lado está Margaret Mead, Kurt Lewin, muy importante, psicólogo de la Gestalt, Warren McCulloch. Fíjense, parece que está Rosenblueth. Luego en la próxima podemos ver a Von Förster. Parecer está McCulloch. Eh, bueno, fíjense, ¿cierto? Es una foto panorámica y están todos con sus manitos en un círculo. Muy interesante el momento histórico de esas conferencias. El profesor Letelier ya nos anticipó que probablemente eran conferencias que no tienen paralelo hoy día, ¿cierto? Contexto histórico, financiación, los personajes históricos, figuras históricas que convergieron, es fantástico, ¿cierto? Entonces, nació la cibernética desde acá, neurocientíficos, matemáticos, ingenieros, científicos sociales, dialogando sobre un tema común, los sistemas que se autorregulan mediante retroalimentación. El concepto de feedback viene, encontró validación biológica en los circuitos reverberantes, que llamaba Lorente de No. Este diálogo entre biología y computación, ¿cierto?, es fundamental, establece un patrón. La, las redes neuronales no copian, ¿cierto?, literalmente la biología, pero toman su inspiración, por decirlo, sus principios organizacionales. De este diálogo surge la primera formalización matemática. Uh-huh. Tenemos McCulloch y Pitts. McCulloch aquí se ve bien divertido, ¿cierto?, con una copa. Al parecer, él era un personaje muy diverso y le gustaba la fiesta. Y aquí también está Pitts, que era un matemático, al parecer autodidacta, muy, muy, muy aplicado. Creo que vivieron tiempo con McCulloch. Ajá. Y publican el Logical Calculus of the Immanent Ideas in Nervous Activity, ¿cierto? Ese paper fundamental. Transformaron las observaciones de Cajal en un modelo matemático formal, la neurona como dispositivo binario. Uh-huh. Algo poderoso tenían acá. Redes, estas redes neuronales artificiales pueden implementar funciones lógicas, ¿cierto? Hay una conexión profunda entre lógica, computación, máquinas de Turing y neurobiología. Aquí hay algo crucial para nuestra conversación, nuestro laboratorio, ¿cierto? Esta metáfora igual es un poco problemática,
porque se propone que implementa una lógica proposicional. Entonces tenemos aquí representación simbólica y de alguna manera conceptos como emergencia, de adaptación todavía no son posibles, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el diagrama del modelo formal, input binario, pesos fijos, función de umbral, output binario. Es súper elegante, no es un mecanismo de aprendizaje, las conexiones deberían diseñarse explícitamente para cada función, ¿cierto? Faltaba algo. Y aquí tenemos, ¿cierto? Como una foto muy nítida con estas máquinas grandes que trabajaban, está Frank Rosenblatt, que era un psicólogo. Eh, ¿Qué podemos decir acá? Él trabajó en el laboratorio aeronáutico de una universidad que se llama Cornell. Transformó la neurona teórica en una máquina que podía aprender, ¿cierto? Hay innovaciones sobre el diagrama previo, son entradas continuas, no solo binarias, peso ajustable, reglas de aprendizaje. Si el perceptrón clasificaba mal, los pesos se ajustaban. El sistema desarrolla, por decirlo así, coordinaciones propias mediante exposición ejemplo, ¿cierto? No es programación explícita de asociaciones. Entonces, aquí lo tenemos manipulando conexiones múltiples del Perceptron Mark I. Les cuento, esto es hardware puro. Fotocélulas de sulfuro de cadmio en matriz de 20 por 20 píxeles, conexiones físicas mediante tablero, peso modificado en potenciómetros, motores eléctricos ajustando los pesos durante el entrenamiento. La Marina organizó una conferencia de prensa y el New York Times señala, esto será el embrión de una computadora que será capaz de caminar, hablar, ver, escribir y ser consciente de su existencia, decía. Bueno, algo que no se reconoció en ese momento, hay un libro del 62 que se llama Principles of Neurodynamics. Entonces ya describía en ese tiempo los perceptrones multicapa y arquitecturas recurrentes, anticipando lo que va a venir harto después. Perfecto. Aquí tenemos a Heinz von Fersen. Aquí está este científico austriaco, ¿cierto? Fundamental, como lo nombra el doctor Letelier, ¿cierto? Clave en la fundación de este BCL, Laboratorio de Computación Biológica, que en palabras del doctor Letelier, si no fuera por esto no estaríamos hablando aquí, ¿cierto? Hay una foto muy linda que Esteban compartió en el grupo del diario El Mercurio, donde habla de el primer momento donde comienza los cursos de biología del conocer con la participación de Heinz von Fersen. Entonces, sí que es relevante. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con toda nuestra historia? Que el BCL exploraba algo diferente, ¿cierto? La inteligencia artificial simbólica dominaba en MIT y Stanford, ¿cierto? Y ellos a través del BCL no buscaban esto, sino que buscaban estudiar estos sistemas autoorganizados. Gordon Pask, Ross Ashby, Gotthard Gunther, todos pasaron por el BCL explorando estas nociones de segundo orden, de cibernética segundo orden. Entonces, el BCL anticipa principios que vamos a ver que van a reaparecer 40 años después. Aquí tenemos también a Humberto Maturana con Heinz von Förster.
en una de las conversaciones documentadas en VHS, que son súper interesantes. Eh, bueno, ¿cierto? Eh, Maturana como cierto desarrollador del concepto de autopoiesis, de alguna manera ellos tenían una noción que llamaron sistemas de inteligencia de acceso directo. Ellos buscaban generar un sistema basado en redes neuronales que diera lenguaje natural, que pudiese funcionar con lenguaje natural. Y de alguna manera tenían impresiones correctas, pero ¿cierto? No tenían el hardware, no tenían la capacidad tecnológica de llevarlo adelante. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Claro, ¿cierto? Luego, esta oleada de segunda cibernética, se puede ver este dibujo tan recursivo acá, ¿cierto? De estos caballeros con sombrero que estaban dentro de la mente del otro caballero y así recursivamente. Eh, como dice el doctor Letelier, en algunos lugares del mundo se tomó con relevancia, entre esos Chile y entre esos Japón. Uh-huh. Bueno, durante los años 70, todo esto, ¿cierto? Estos sistemas de acceso directo, ¿cierto? No búsqueda secuencial, no deducción mediante reglas, sino que ellos apelaban a un reconocimiento distribuido, que el conocimiento no se almacena en unidades discretas, ¿cierto? Emerge de la curación completa del sistema. Esto anticipa bastante bien, ¿cierto? Cómo van a venir a funcionar los sistemas actuales, ¿cierto? Y el BCL cierra en el 76 y las ideas quedaron casi en el olvido. Bueno, ahí tenemos una figura también, que es una figura que aparece con una presentación que se llama, con un libro, que se llama Perceptrón, eh, una introducción a la geometría computacional, le pusieron. El análisis técnico era correcto, los perceptrones de una sola capa no pueden aprender funciones no lineales como las funciones X o R. El profesor Podosis también nos contó de esto un poquito en una clase, de este tipo de funciones. Bueno, el financiamiento se evaporó, la investigación en redes neuronales se detuvo, los perceptrones multicapa que no tenían estas limitaciones ya habían sido propuestos por Rosenblatt. El problema era metodológico. Nadie sabía cómo entrenarlo eficientemente. El algoritmo de backpropagation ya existía y otro investigador, ¿cierto?, lo llevó a funcionamiento en el año 71. Año 71 también muere Rosenblatt, también muere Pitts, similar. Entonces, de alguna manera, toda este impulso prácticamente se extingue. Bueno, aquí hice un puente porque pasan varias cositas, pero que están de alguna manera, ¿cierto? Un espacio en el invierno de la inteligencia artificial. Entonces tenemos acá, ¿cierto? Que en el 86, ¿cierto? Reemerge el backpropagation, que tenía que ver con esta capacidad de los perceptrones multicapa, ¿cierto? De generar una operación que se volvía a ingresar y bueno, que finalmente resolvía varios problemas para estos sistemas. Aparece la figura de Hinton, que es súper interesante. Hinton resuelve el problema metodológico que había señalado Minsky, que era insalvable por el perceptrón, ¿cierto? Y se inicia lo que se llama renacimiento conexionista. Lenet, que también es un
científico que todavía está vigente, que habla de las redes convolucionales. Perdón. Eh, bueno, en el año 2006, Hinton de nuevo vuelve a aparecer con las redes Deep Belief del 2006. Entrenamiento no supervisado por capa. Demuestra que las redes profundas sí se pueden entrenar. Reinicia el interés en Deep Learning. Y al final, ¿cierto? 2009-2011, aparece un hito tecnológico que es crucial, ¿cierto? Esta compañía que actualmente lidera la venta de chips, Nvidia, en ese momento nosotros, los que tenemos como 40 años, estábamos jugando juegos súper bien hechos, con transparencia, polígonos por segundo, montones, ¿cierto? Y eso gracias a esta tecnología de GPU. Bueno, entonces ya estamos más cerca del momento actual. Aparece AlexNet, ¿cierto? Zuckerberg, que es el primero que está a la izquierda, bien joven, Hinton y Alex, del nombre de AlexNet. Ajá. Entonces era le voy a comentar, ¿cierto? Las redes multicapa en este momento podían entrenarse superando las limitaciones de Minsky. Las redes permanecían superficiales, entrenar redes profundas era difícil, y AlexNet ganó un concurso, ¿cierto? Por a razón, ¿cierto? Que en el fondo la GPU para paralelización masiva, grandes datasets, ¿cierto? Y técnicas mejoradas, ¿cierto? Las arquitecturas para el lenguaje sí seguían siendo recurrentes. Procedimiento secuencial, palabra por palabra. Ahí tenemos, ¿cierto? La arquitectura de AlexNet, capas convolucionales, aprovechando la estructura local de imagen, observan profundidad, pueden ver 8 capas, representaciones se vuelven más abstractas en capas sucesivas. Esto funcionaba súper bien para visión, pero el lenguaje requería manejar secuencias, dependencias temporales, contexto a largo plazo, y ahí estaba el problema. Bueno, nuevamente Hinton, ¿cierto? Que el año pasado obtiene el Nobel, aprendizaje automático, ¿cierto? Lo curioso es que le dan el premio Nobel en el área de física respecto de esto. En el 2024, junto con Hopfield, por las contribuciones al aprendizaje automático, ¿cierto? Él estuvo en la historia desde los 80. Su trabajo conecta con el renacimiento conexionista y con los transformers modernos. Uno de sus estudiantes es fundamental en el surgimiento de esto, mecanismo de atención. En el año 2017-2018, los ingenieros de Google, entre esos este alumno de Hinton, estaban viendo cómo hacer lectura automática en estos sistemas y se encontraron con un mecanismo que en adelante, ¿cierto? Se transforma en el estándar. Ajá, este otro, ¿cierto? De los fundamentales se llama Iliasus, perdón, perdón, este no es Suskever, es Baswami, me equivoqué, es un indio. Hindú. E ingeniero principal en Google, primer autor, ¿cierto? Del equipo de 8 investigadores que revolucionó el procesamiento del lenguaje natural. Diseñaron originalmente para traducción automática, pero descubrieron que la arquitectura tenía usos mucho más generales. Entonces, acá tenemos la actual arquitectura de transformers. Entonces, podemos ver allí, ¿cierto? Se relaciona bastante con las redes convolucionales anteriores, pero tiene varias cositas interesantes. Entre eso, lo que se llama procesamiento paralelo. Todos los tokens simultáneamente
se miran, no secuencial. Aprovecha esta paralelización masiva de GPUs. Acceso directo, cada token puede atender a cualquier otro, sin estado intermedio, no hay compresión en sectores de estado oculto, las dependencias de largo alcance no requieren propagar información por muchos pasos, ¿cierto? Es súper escalable este sistema, se pueden agregar capas, dimensiones o datos, generalmente mejora el desempeño. Las leyes de escalamiento en este caso predicen mejoras con capacidades emergentes, con suficiente escala aparecen habilidades, por decirlo así, que no estaban programadas explícitamente. Así que, bueno, muy interesante, porque estas arquitecturas no asocian como en alguna clase de perro-imagen, por ejemplo. Operan en espacios de alta dimensional que se llaman espacios continuos de hasta 12.000 dimensiones, ¿cierto? Y lo que nosotros nos aparece como contenido semántico, significado de esto, eh, es la maravilla que nosotros le atribuimos a estos sistemas y que funcionan y que se han vuelto en el estándar, ¿cierto? Entonces, bueno, estamos ya en el final de la presentación y yo quería llevarlo a ciertas observaciones finales. Bueno, la conexión con BCR. Tenemos que el laboratorio de computación biológica llegaron muy temprano, ¿cierto? Los Transformers mostraron que tenían cierta razón en la manera de buscar sistemas de inteligencia artificial que funcionen con lenguaje natural, ¿cierto? Ahora, estaba conversando previamente con Esteban y de ahí surgía que la biología de conocer tiene un valor crucial para el entendimiento de estos sistemas, porque como nos hacemos cargo de esta existencia humana en el lenguaje, eh, tenemos que hacernos cargo de las distinciones que hacemos. Entonces no podemos hablar así nomás como sistemas que son análogos a sistemas biológicos, que puedan tener autoconciencia, aunque bien podrían implementarse funciones así, pero en ningún caso es el mismo fenómeno, ¿cierto? Son analogías súper funcionales, muy interesantes, y que al parecer se están llevando toda la industria y la cultura por delante, y tenemos herramientas conceptuales que no tienen otro marco ni paradigma para poder entender bien este fenómeno, que se puede ver como un fenómeno continuo, ¿cierto? De desarrollo. Um, Así que, bueno, eso será por ahora y quedo abierto a sus preguntas, dudas, consultas y espero que se haya hecho llevadero. Gracias. Gracias a ti, Mario. Profesor Podosis. No, no sé qué decir mucho, la verdad. O sea, primero tantos héroes me agotan a mí, tantos héroes. Yo no sé qué aprende uno de admirar a estos héroes. Sí, ¿y qué más se puede decir? Esta cuestión es muy interesante en un cierto sentido técnico. La inteligencia artificial y eso. Las cuestiones conceptuales van en paralelo y pueden ir en otra dirección incluso. Yo pensaría que el BCL y la biología al conocer tienen nada que ver con esto. Podría todo esto ocurrir sin BCL, sin biología al conocer, sin autopoiesis, sin nada de eso.
Y la autopoiesis y la biología del conocer y lo demás no tienen nada que ver con esta historia. Podría ocurrir completamente en paralelo sin que este mecanismo, que es como una especie de prótesis, eh, como son todas las realizaciones tecnológicas, son prótesis, será útil tal vez, pero son mundos separados, pues. Entonces no veo cómo uno podría hacer superponer uno con el otro, la verdad. Al menos intersectarlo, porque hay neuronas entre medio, o algo que parece una neurona. De hecho, la neurona de Macallos, que uno podría decir es podría usarlo uno para hacer modelamientos bien esquemáticos de procesos neurales, ya ni siquiera tiene que ver con esta cuestión del procesamiento distribuido en infinitas CPU en 12.000 dimensiones. Es otra cosa, es otra algoritmia. Ya pasó a otro nivel del asunto. Es otra algoritmia paralela casi también. No creo que tenga mucho que ver con las redes neurales en el sentido clásico de Hopfield, esta cosa cuando tú tienes 12.000 de computadores o procesos que están siendo estadísticamente eh, supervisados. Es una cosa bien diferente. Creo yo que es diferente, es otra el asunto. Yo, mira, la inteligencia artificial a mí me sorprendería tal vez si hiciera el siguiente experimento. A ver, dame tu opinión sobre el profesor Letelier. El profesor Letelier es un jerk, diría la máquina. Es un idiota, señor profesor Letelier. Oye, no, ¿cómo me dice eso el profesor Letelier? Bueno, tú pensarás otra cosa, pero yo pienso que es un idiota. Ahí le tendría respeto. Lo que hace es, no, el profesor Letelier no es un idiota. Ah, tienes razón. Si quieres, te doy otra definición de profesor Letelier. Sí, dame otra. El profesor Letelier es una persona muy importante en Chile. Ah, eso está mejor, agrégale algo más. Si el computador me dijera, sabes que tú piensas lo que quieras, pues yo creo que el profesor Letelier es un idiota, entonces le tendría algún afecto, digamos, me tendría algún interés por eso yo. No particularmente porque sea un idiota el profesor Letelier o cualquiera de nosotros, digamos. Claro, si le digo, dime algo terrible del profesor Letelier. El profesor Letelier es un... ¿Te parece adecuada mi respuesta? No, agrégale más adjetivo. Ok. Comprenden, no tiene que ver con lo que tú haces, es con lo que hace uno. Es una prótesis. Opera de otra manera, se sobrepone, tal vez en algunas dimensiones. Pero como ontológica, es ontológicamente muy diferente. Yo no estoy ni siquiera queriendo decir que es mejor ser humano que ser computador, o que es peor o mejor, y son cosas diferentes, o porque operan de manera diferente. Son mecanismos diferentes, operan de modo distinto, se sobreponen en algún plano que no es, que es, digamos, deliberado, que es por diseño. A uno le dice esto es inteligente porque, ¿por qué es inteligente? ¿Cuándo algo es inteligente? Algo o alguien es inteligente. Tú eres muy inteligente, dice uno, cuando hace el otro o dice el otro lo que uno haría o, o lo que uno hubiera dicho o hecho en una cierta circunstancia, eso uno lo encuentra inteligente en el otro. Que la inteligencia que es un calificativo que uno le da a la conducta de otro
que esencialmente mide cuál es la operacionalidad, lo parecido que es eso que el otro hace a lo que uno haría en una circunstancia determinada. ¿Qué otra cosa es la inteligencia? ¿De cuántas maneras puede tener uno conducta inteligente en un sistema, entendiendo inteligencia lo que el señor que diseñó el sistema quiere que haga? Infinitas maneras, po. Hay muchas maneras. Pasa a ser un problema de diseño. Hay un propósito, hay un mecanismo que uno diseña para que cumpla ese propósito. Luego uno ve que el propósito está cumplido y el propósito en este caso es parecerse a lo que uno hace, a lo que un ser humano hace. Entonces uno supone que ese mecanismo opera como opera el humano y después no le gusta porque dice, no puede ser que una máquina sea como un ser humano. ¿Esta máquina llegará a ser un ser vivo? Dice uno. Este antropórobot, el antropórobot, ¿no? ¿Podrá un robot llegar a ser humano? Lo que pasa es que el robot es una máquina de un cierto tipo y un ser humano es una máquina de otro tipo. Y los dos se superponen en un cierto espacio de acciones y en otros son muy diferentes. Uno desenchufa la cuestión y se acaba esa máquina. A una persona no se le puede desenchufar. Hay que darle un balazo, por ejemplo. Así de diferentes son. Se corta la luz y se acabó la inteligencia artificial. En cambio, que se apague la luz a mí no me mata la inteligencia ni a ustedes. Tengo que matarlos de otra manera, los asfixio, por ejemplo. Si uno dice, mira, en la sala de allá y en la de allá y en la de allá se habla de otra manera sobre este problema. En la sala del lado hay una fuerza vital que lo inunda todo. Y eso explica a los seres vivos. Nunca un robot podrá ser un ser vivo porque le falta eso, esa esencia, el alma. ¿Cómo va a tener alma? ¿Cómo va a tener conciencia si la conciencia es una cosa inefable que solo los seres vivos porque están en contacto con algo trascendente? Eso lo dicen en la sala al lado. Y ahí entonces se asustan cuando alguien dice, oye, voy a hacer un robot igual a un ser humano. No, eso no es posible. ¿Va a tener alma entonces? En la sala del lado pasa eso, porque en esta sala, de la cual uno puede salirse cuando le dé la gana, porque nadie está obligado a estar aquí. No, porque los seres humanos son máquinas en esta sala. Y entonces, ¿qué diferencia puede haber en tanto máquina? La única diferencia es que son máquinas constituidas de maneras diferentes, que operan de modo distinto. O sea, hay antroporobots, claro, hay 8.000 millones. Aquí hay varios. 3, 6, 9, 12, 13, 14. O asociada, presencia asociada a 14 antroporobots aquí en esta sala. ¿En qué sentido? Pues son mecanismos. Si lo que cuesta aceptar es eso. Bueno, no lo acepte, pues si no le gusta, váyase a la sala del lado, si no hay ningún problema con eso. Nadie está obligado a nada, ¿no? En esta sala es distinto porque aquí se trata de biología, la biología tiene que ver con explicaciones mecanísticas y entonces todo lo que uno diga tiene ese sustento. Entonces, ¿qué cosa es un ser vivo? Un mecanismo molecular.
no es un mecanismo electrónico digital, es un mecanismo molecular hecho de moléculas orgánicas. Células que operan, constituidas de otra manera, tienen una fenomenología muy diferente, que en algún caso puede imitarse con un sistema de otro tipo, claro, sí, sí puede, pues. Pero como les digo, a mí el computador, la inteligencia artificial me deja frío, en realidad, en términos epistemológicos, no, no, me sorprende un poco, me molesta lo obsecuente que es. Es muy molesto eso. Estos conversacionales siempre te hallan la razón. Quiero que me diga una mentira. Muy bien. Entonces ¿qué te parece esta mentira? No, esa mentira no es mentirosa, es verdadera. Ah, tienes razón. Ahora te voy a decir una mentira mentirosa. Esta, ¿qué te parece? No, porque esa es muy mentirosa. Quiero una menos mentirosa que esa mentira. Ah, ¿y esta te parece buena? Claro, por eso sería interesante que un día se dijera, no, bueno, si te gusta mi mentira, bueno, y si no, bueno también. Pregúntale a otros. Hay otra inteligencia artificial que es más cara, sí, y que a lo mejor te da te dice lo que tú quieres, pero yo no te voy a decir otra cosa. Esa tendría alguna gracia. Bien, Claro que si te dice, obviamente que sea esta, tú le dices, oye, contradíceme. Ah, claro, te contradigo. Yo creo que va a ganar fulano. No, por ningún motivo Sutano va a ganar. ¿Qué te parece esta contradicción? ¿Te gustó o quieres que te contradiga más todavía? ya profesor, gracias. Ha terminado este primer seminario. eh, 5 minutitos para un café para partir el otro. Yo solo quería decir algo, estaba revisando, fíjese, por un lado de los fenicios, por otro lado los pueblos antiguos de China, por el advenimiento del comercio, bueno, se inventaron las calculadoras para llevar las contabilidades de las ventas, que del comercio. Hasta el día de hoy las calculadoras han avanzado, pero increíblemente, ya todas digitales, pero ninguna calculadora desde su inicio hasta ahora ha hecho ningún aporte a la matemática, propiamente tal, ¿sí? Y yo pienso que nos va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial. Después va a terminar con ciertas aplicaciones más robotizadas, cuestiones más, digamos, funcionales, y ahí vamos a quedar. Pues, y el gran discurso de la inteligencia artificial es de mercadotecnia, ¿no? Ahora, es de vender, recuperar las lucas que se invirtieron en todo esto, que son miles de millones de dólares, y una vez que lo recuperen, bueno, ahí inventaremos otra forma de ir a vivir a Marte. Ujú. Así es que ya, gracias, Mario, se pasó. Ah, Nos preparamos para el segundo tiempo. ya me acordé de algo. Hay un cuento de Borges que pone este tema, que es de la biblioteca de Babel. Es una biblioteca infinita, donde está todo lo que pudiera escribirse en el castellano, escrito en todas las combinaciones posibles. Entonces, ahí está todo lo que puede escribirse. La enorme mayoría de los libros son repeticiones de un monosílabo, porque eso puede haber, imagínate cuántos. Son todos iguales, de va, así, por 200, por 1000 páginas, encuadernado, solo dice eso. Es una cosa que podría escribirse. Claro. Y en algún lugar está el Quijote entero, y está idéntico, y al lado hay un Quijote que es parecido, pero no idéntico porque tiene cierta errata.
En algún lugar está la Biblia y está el secreto más profundo de contactarse con los extraterrestres telepáticamente. Está escrito, está todo escrito. Ya está ahí. Claro, con esta máquina se podría hacer eso, pues si la deja operar suficientemente, va a escribir y le da ciertas reglas. No puede tener más de, hay una frecuencia de palabras. Las palabras de drújula son menos frecuentes que las palabras graves. Sí, le das reglas gramaticales y un largo de las frases y un conjunto de reglas y va a escribir todos los textos que se puedan escribir con eso. Y ahí van a estar, pues. ¿Cuál de esos tiene sentido? Ah, bueno, de lo que pasa en todas partes depende del que lo lee, ¿no? No del texto. El texto tiene sentido para el que lo lee, no, no tiene sentido. Ah, pero yo puedo. Sí, podría ahorrar. Esta máquina es como esa de. Está en un cuento de Arthur Clarke, que querían escribir los nombres de Dios, porque se sabía que el nombre de Dios, como los monjes tibetanos, compran el último computador, el Perceptron 3000, y lo llevan al Tíbet y dejan a los técnicos encargados de que este tiene que producir todas las palabras que sean combinaciones de 8 sílabas, en todos los idiomas conocidos y por conocer, porque una de esas es el nombre de Dios. Entonces, los técnicos y el destino de la humanidad es pronunciar el nombre de Dios, eso ellos lo saben porque es su sabiduría. Ya han estado tratando de hacerlo por muchas, muchas generaciones. Han escrito infinitas y pronunciado infinitas palabras de estas. Y se dijeron, recurramos a la tecnología. Y mandan a dos, entonces hay dos técnicos que dejan la cuestión funcionando y se van y conversan entre ellos. Bueno, ¿cuánto crees tú que podrían demorarse? ¿En qué momento irá a aparecer el nombre de Dios? Mira, yo calculo que puede ser como a lo más una semana. Y cuando vas bajando del Tíbet por la carretera, por la montaña, que se hace de noche, mira qué lindo está la noche estrellada, dice, mira. Y de pronto ven que las estrellas empiezan a apagarse una a una. No habían pasado 30 horas y ya habían encontrado el nombre de Dios en la computadora. Después que los monjes se habían pasado miles de años. En el momento en que se pronunció el nombre de Dios y apareció del cielo, se empezó a acabar todo, porque ese era el destino, pues. Ese era el propósito de la humanidad, del planeta y del universo, era que se pronunciara el nombre. Y con este computador tan científico, el Perceptron 3000, apareció el nombre de Dios. Y que tenía en este caso sentido para Dios, parece, porque para los monjes tampoco. No hubieran sabido reconocerlo si lo encuentran, por eso tuvieron que usar un computador, pues. Entonces, todas estas cosas, ¿por qué les cuento estas dos historias? Porque todas estas cosas están pensadas, súper pensadas, repensadas, hace cientos de años. El tema del humano y la máquina, el hombre y la máquina, el robot está, pero ya no puede estar, es un tema trillado. No hay mucho más que se pueda decir. Después que Borges te presentó esa cuestión, ¿qué más podrías decir sobre el tema? En fin, Bien, bien. Nos damos 5 minutitos si es que alguien quiere tomarse un café, algo, y partimos con Mario Fuentes y su presentación.